No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani. Bienvenidos una vez más a No me llames melómano. Yo soy Sky y aquí estoy con mi compañero Jan. Cuéntanos, ¿qué tal? Estoy muy bien y tengo muchas ganas de este episodio. ¿Tú cómo estás? Pues yo también con muchas ganas, la verdad, por lo que sea. Es que hoy ha llegado el día. Hoy vamos a hablar de una de las compositoras más importantes de esta sala, de Barcelona, de Cataluña, de España, de Europa, de Eurasia, de Asia, o sea, de todos los países, continentes, todo el mundo. Incluso de Marte. Si te lo propones, sí. Compositora con más reconocimiento, más obras publicadas, más escuchas en todos los sitios que se la puede escuchar y con más estudios. Una de las compositoras más académicas que podamos imaginar. No, pero en serio. Vamos a hablar de una persona que es una pianista, una chelista, una violinista, una clarinetista, bajista, guitarrista y realmente es todas esas cosas. He visto con mis propios ojos cómo interpreta cada uno de esos instrumentos y realmente se puede considerar ista de todos estos. Productora, compositora, profesora incluso y fantástica amiga. ¿Qué tal, Sky? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. La compositora de la que hablaremos esta semana es Sky, obviamente. Quizá era una exageración la importancia mundial Sí, de igual, la obra. igual lo de Marte aún no hemos llegado ahí. No, pero ¿cómo iba a presentar de otra manera a Sky? No, en serio, o sea, aquí hablamos de otras personas, entonces igual no se ha hablado, pero Sky, o sea, es pianista, tocas un montón de instrumentos, Sí. has producido, tienes muchísima experiencia con el tema mezcla, llevas muchos años componiendo y hoy vamos a hablar de una de tus obras. Vale. Vamos a hablar de Thoughts, publicada, escrita quizá en la primavera de 2024, estrenada el 3 de mayo de 2024. Se estrena en el taller de composición de obras sinfónicas dirigido por Baldur Brönnimann, un compositor, director, de hecho, no compone, suizo, si no me equivoco. Correcto, sí. Al que le enviamos un calidísimo saludo, si por casualidad si resulta que ve esto. A ese mismo taller estaba también invitado el compositor Ramón Lazcano, que también le enviamos un saludo, que no sé si estará en París o En País Vasco iba... Sí, iba cambiando entre país, sí. Y también un abrazo, obviamente, a toda la gente es que muy poco probable que nos vean por aquí, pero... Y yo quiero mandar un caluroso abrazo a una persona en particular. Dilo. A Thais, la fotógrafa. Fantástica. La fotógrafa, muy simpática. La mejor. Y también muy simpáticos los intérpretes. O sea, yo guardo muy buen recuerdo porque también asistí contigo. Pero bueno, aquí vamos a hablar de lo importante. La pieza de Sky, Thoughts, se estrena el día 3 de mayo de 2024 como parte del final de ese taller de composición en la que Baldur Brönnimann dirige la Real Filarmonía de Galicia interpretando una obra de Sky, ¿vale? O sea, es una pieza, yo creo que preciosa, que es una muy buena manera de escribirla. Dura unos 10 minutos, básicamente, quizá un poquito menos, pero tiene dos movimientos, un primer movimiento y un segundo, y yo creo que funciona a partir de impulsos. O sea, se desarrolla mucho a partir de impulsos, por todas partes veo impulsos, y por lo que me has contado, buscaba un poco de influencias del contemporáneo y yo lo veo reflejado en eso. O sea, ¿cómo nace para ti? Pues, a ver, esta pieza nace en un momento también complicado para mí. Vale. Todo hay que decirlo. Como todo lo bueno a veces sale de sitios difíciles. Sí, tú lo sabes porque yo en ese momento estaba empezando pues con una depresión un poco fuerte y me sirvió un poquito para, pues... Para salir. Para salir. Me ayudó bastante las cosas como son y luego ir a Galicia y demás. La idea que yo tenía con esto era hacer una pieza contemporánea, pero que sonara bonito. O sea, a mí me gusta mucho que lo que es tonal, o por lo menos que se mantiene en un centro, aunque no se le pueda llamar tonalidad, pero estable. No me gustan demasiados cromatismos, no me gustan las disonancias muy excesivas, cambios bruscos de tempo, ¿cómo se dice? Figuraciones rítmicas. Sí. A mí me gusta un poco la estabilidad. Entonces mi idea era intentar hacer algo contemporáneo, pero respetando un poquito lo que a mí me gusta más. Y supongo que de ahí sale un poco esto, ¿no? Un poco toda la idea que decías de los impulsos.
Yo creo que sí, yo lo noté bastante en ese sentido, sabiendo que la inspiración era la contemporánea y de repente muchos impulsos, cosas que empiezan y acaban. Al principio parece como que está muy... no sé cuál es la palabra, no se deja del todo salir la orquesta y luego sí. Sí, tengo ese primer momento que es como muy lento, Hmm. el otro ya es mucho más enérgico. No porque sea rápido, sino porque ya no es todo tan fraseado, notas más largas, sino tiene esos las corcheas, todo más percutido, pizzicatos. Pero sí, bueno, la idea era un poco eso. En esos dos movimientos, pues tenías dos movimientos como contrastantes entre ellos, pero creo que la idea era la misma de tener un pequeño bucle que fuera evolucionando. Y a mí una cosa que me gustó mucho de cómo me quedó también es que tengo secciones que pasan de una a otra, pero no hay una cadencia que te lleva a otra sección, Sí. sino simplemente es encadenar una tras otra. Y la verdad que estoy bastante contenta con el resultado. No me está costando mucho replicarlo otra vez. Tengo que decirlo. Eso es una pregunta que te haré más tarde. Vale. Pero tengo interés sobre cómo repercute esa pieza en tu escritura actual. Pero bueno, si te parece hablamos de eso Sí. cuando ya hablamos. Si os parece vamos a escuchar un fragmento de la pieza, que va a ser el que Sky quiera, Vale. la parte favorita de la pieza. Quizás resulta que escuchamos ese fragmento luego cuando hablemos de la estructura. Vale. Pero me interesa saber cuál es tu fragmento favorito, así que vamos a escucharlo. Vale, bueno, pues lo dicho, esta pieza fue estrenada para una orquesta. Es una orquesta que no es una orquesta grande, pero es una orquesta que lo tiene todo. Quizá de intérpretes tocando cada instrumento no hay tantos como quizá hay en las grandes, enormes, pero tienes la variedad tímbrica que podrías tener en una orquesta. Sí. Además, los intérpretes, una calidad excelente, o sea que No, claro. realmente no tenías ningún tipo de limitación a la hora de intérpretes. Escribiste para 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes en si bemol, 2 fagots, 4 trompas en fa, 2 trompetas en si bemol. Tenemos en cuenta que los 4 primeros que he dicho hasta el fagot eran viento-madera. Viento-madera. Viento metal, las 4 trompas y las 2 trompetas en si bemol, percusión, timbales y marimba. Había también tam-tam y otras cosas, sí, pero metiste solo marimba y timpani. Piano, una de las protagonistas en tu pieza. Y violines primero, segundo, violas, violonchelos y contrabajos. O sea, realmente una orquesta al completo. Porque además tú escribiste a propósito para esa orquesta, si no me equivoco. Correcto. O sea, yo me presenté también a la misma convocatoria, pero presenté una pieza que ya tenía y la adapté. Tú, en cambio, escribiste una pieza solo para eso. Exacto. Lo cual... Y que aparte tuvimos poco tiempo, porque nos enteramos muy tarde de la convocatoria. Pero es que otra cosa que deberíais saber sobre Sky es que es una de las personas que más rápido compone. Se pasa una tarde, igual te compone una pieza para tropocientos instrumentos, con varias secciones y suena. Hostia, es que cuando me da el hiperfoco me pongo en ello y me olvido hasta de comer y de cenar y se me puede hacer de noche, se me hace las 3 de la mañana y digo, ¿qué ha pasado? Y te he hecho la pieza. Pues en esta pieza lo que te pasó cuando te dio eso es que hiciste varios temas. Tienes un primer movimiento y un segundo movimiento. En el primer movimiento vamos a escuchar el primer tema importante, cuando lo tocan por primera vez los vientos. Y bueno, vamos a escuchar cómo suena. Después esto va evolucionando, ya te digo, a partir de impulsos y llega a un punto máximo que realmente no es máximo. Se queda realmente a medio gas. Sí. Y creo que, o sea, obviamente es a propósito, pero tiene toda esta sensación, el primer movimiento de estar como si estuvieran atando a la... O sea, hay tensión, ¿sabes? No llega a soltarse del todo la orquesta. Y llegamos a esta sección que es el máximo y no es tanto.
y a eso le sigue la coda Sí, del primer el final, movimiento. ¿no? Así que vamos a escucharlo. Escuchároslo porque el primer movimiento, que son 4 minutos o así, o sea, Sí, realmente 3 y pico, 4. esta pieza es súper accesible. Y así sabéis, ya también, habiendo escuchado, qué ocurre. Tomasteis la decisión de no hacer un break entre movimiento y movimiento. Correcto. ¿Por alguna razón en concreto? Sí, porque aunque son 2 movimientos, porque a nivel compositivo, cuando la hice, o sea, están muy diferenciados, que no quería que parecieran 2 movimientos a la hora de escucharlo, o sea, que fuera uno tras otro, Vale. totalmente empalmado, uno tras otro. Como si fuera simplemente, se acaba un compás y empieza el siguiente. Ya. Sí, sí, funciona. O sea, realmente, si lo sabes y te fijas en ese momento y de repente un cambio de... Justo cuando entra un tema en el piano, ti, tu, te, tu, te, Sí. tu, ti, tu, te, justo antes de eso, ves que un montón de gente mueve páginas. Si te fijas en eso, pues entonces sí que lo ves. Aparte de eso, no hay nada que te indique que sea el final del primer movimiento y del segundo. De hecho, igual te he hecho aquí te la he liado aquí diciendo a la gente cuando se acaba uno y cuando encuentra... No, pero que lo ¿No era escuchen. secreto? Vale, vale. No, simplemente eso, que yo lo separé en 2 movimientos porque creo que tienen 2 cosas muy claras, Sí. 2 ideas muy diferentes, Pero- ejecutadas de forma distinta, pero sí que a nivel sonoro la idea es que vaya uno tras otro. Ya. Pues el comienzo del segundo movimiento es a eso, el piano, se van añadiendo cosas. A mí me gusta particularmente cuando entra el fagot. Y me di cuenta escuchando una cosa que no me había dado cuenta, que es que el fagot hace una melodía que ahora veréis o en pantalla o la escucharéis como mínimo. Pop, pop, pipo, pop, pop, pipo, algo así. De vez en cuando, porque no siempre y no parece de manera predecible, de vez en cuando se articula de una manera o se articula de otra. Y dirías, no, esto es un error que Sky se dejó una ligadura. No, o sea, se nota que está hecho a propósito por la notación que utilizas y hace que la misma melodía que estás repitiendo todo el rato y que solo con eso ya te acompaña, o sea, complementa lo que le falta a eso, en vez de ser repetitivo, de repente tiene un sabor distinto un día, porque hace un Sí. staccato en un sitio que antes no hacía. Eso me interesó mucho Sí. cuando lo vi. Es que me gustó ponerlo que haces el sol, si, do, do, ¿no? Sí. Y ese salto, y aparte va ligado, entonces me gustaba porque, salvo el piano que va, pum, que se nota Sí. mucho que va de esto, parece que vaya un pelín desfasado ese fagot. Claro, porque Al- es que al ir cae ligado. en el 4,5. Claro. Y encima, En cambio, cuando no lo ligaba, era tum pum. Ahí se notaba el pum pum y que volvía a empezar, ¿no? Claro. Entonces me gustaba un poquito ese juego de ahora va clavado y lo oyes y de repente se te ha vuelto a desfasar. claro. No, lo que te digo, o sea, me Lo gusta que sí mucho que eso. no lo desfasé, o sea, no lo hice cuadrado, porque no quería que fuera siempre, a lo Sí. mejor cada 3 compases, no. No se ve predecible. Y es que es la gracia. Sí, porque la idea era como estaba ese motivo, ¿no? Del piano, van entrando otros motivos que se van superponiendo, entonces simplemente cuando me cuadraba bien con alguno de ellos, lo desligaba. Pues como hay un montón de detalles en esta obra que van pasando cosas, que se repiten mucho, pero que igual cambia un poquito y a mí me parece muy interesante. Una parte que me gusta muchísimo, me encanta, es la parte que vamos a escuchar ahora, que crece. Es que esta segunda, si la primera parte es de impulsos que a veces se quedan en nada, la segunda parte es de impulsos que crecen muchísimo y también se quedan en nada y vuelven a empezar. Y hay una parte que mola muchísimo porque crece muchísimo y de repente cae. Y son los chelos y quizá las violas también haciendo pizzicato Vale, sí. y le sí, da verdad, una verdad. sonoridad muy guay. Esa me gusta mucho, la recomiendo mucho también. Vamos a escucharla. Bueno, si nos ponen copyright en este episodio, es para pegar a Sky, porque será culpa tuya absoluta. Es verdad. Espero que YouTube no ponga nada. A mí no me la ha puesto por subirlo. Entiendo que no nos lo pondrá. Si nos lo ponen, que te paguen a ti al menos por escuchar tu pieza. Es verdad. Mirad mucho este capítulo. Eso. No, pondremos el link a la pieza entera y yo os recomiendo a todos que lo escuchéis.
Es que no me imagino. Os iba a proponer cosas que podéis hacer mientras la escuchéis, pero es que no me imagino algo que podáis hacer que no quede bien haciéndolo. Quizá ir al gimnasio o nadar. Nadar. Quizá, bueno, es que nadar sí puede ser acuática. Cuando pones los Sí. pichicatos. Es que está muy bien. Me gusta mucho, soy fan. En la primera sección tenemos bastante igual todo el rato. Tienes los impulsos y los impulsos crecen. Creo que trabajas muy bien el hacer una misma idea y la alargas durante bastante tiempo de manera muy efectiva. En el segundo, sin embargo, haces diferentes temas. Tienes Sí. el tutotito, tutito. Y luego también tienes una parte que le llamo sección B, Vale. que metes unos trémolos en el... No son trémolos. El trino. Trinos en los violines. Sí. De repente cambia la atmósfera. Sí. Está muy guay. Sí, esa parte me gusta. Para que esto que lo hablamos en un capítulo de la diferencia entre un tipo de notación o de otra. Sí, No es un trino. Están haciendo las semicorcheas exactas que yo quiero que hagan. exacto. No O sea, quiero he un dicho trino. trino porque igual desde fuera se escucha trino. O sea, de hecho, lo estuve pensando, porque hay alguien que nos comentó y quizá nuestra respuesta no fue la más amigable del mundo. No, sí que lo fue, obviamente, respeto siempre. Pero alguien comentó que estábamos desinformando al decir que cuando se escribe una cosa significa una cosa y cuando se escribe otra significa otra. Que un trémolo escrito como trémolo no es lo mismo. O sea, esta persona sugería que sí que era lo mismo que poner un montón de corcheas. Y es que no es lo mismo. Exacto. Y de hecho te lo quería preguntar, porque ahí el efecto es el de trino, similar, pero es que se escuchan las corcheas. Sí. Se escucha que no están haciendo aleatoriamente. O sea, tú marcas la velocidad cuando lo quieres al decir que es corchea, dices la nota, o sea... La velocidad de la dinámica. Porque Exacto. ellos no era totalmente plano. No. Y el crescendo iba muy, muy, muy poco a poco. Entonces no me vale que lo hagan. Claro, si simplemente ponemos, ¿no?, un re y un mi y lo barramos y que hagan semicorcheas, vale, y la dinámica cuando empieza y cuando acaba. Exacto. O sea, es que hay intención. Una persona que compone de verdad... teníamos un profesor que decía que esa es la diferencia, por cosas así de repente decía, eso es la diferencia entre un compositor y un escribe notas o algo así. Algo así decía. Y a ver, sin el toque de elitismo Sí. y tal, pero sí, hasta cierto punto sí. O sea, se nota que aquí tú tenías una intención concreta y que además, sabiendo que había la posibilidad de que lo tocara gente, tuviste eso en cuenta. Después de esta sección volvemos a lo que sería la A, el tutotito, tutotito. Hace un crescendo y se acaba. Se acaba por todo lo alto. Y eso me gusta mucho. Me parece muy buen final. Así que Gracias. vamos a escuchar este final, ya que podemos, hoy, que no nos van a decir nada por el copyright. Y vamos a escucharlo y vamos a empezar con la ronda de preguntas que tengo sobre Sky, que obviamente es la compositora de la semana, así que no... ¿Me ha tocado? Sí, te ha tocado. ¿Te ha tocado? ¿Eres tú? ¿Estás orgullosa? La sección que Hombre, nunca iniciaste tú. Nunca pensé que fuera a presentar, a ser yo presentada en esta sección. Ay, ¿no? bueno, que no hemos dicho, perdón. Sky García, compositora, nace en L'Hospitalet, 1996. Estudia con... Nazco en Barcelona técnicamente, pero bueno, L'Hospitalet. Hospitalet no Barcelona. ¿Naciste en Barcelona y te mudaste al Hospitalet? ¡Hala! Vale, eso no es relevante para el episodio, pero eso no lo sabía. No, se nota, se nota en la música. Que soy de Hospitalet, ¿no? Vale, vamos a escuchar este final. Vale, tengo aquí... Bueno, es que esto es un secreto, pero mira, si habéis llegado... Llevamos 18 minutos y medio de episodio, más o menos. Sí, Si habéis no, llegado no, hasta aquí, y seguramente más, porque se ha escuchado música. Si habéis llegado hasta aquí, os voy a contar un secreto, porque sois los reales. ¿Yo conozco el secreto? Sí, ¿O? lo sabes. Ah, vale. Vamos a empezar a traer gente y los vamos a entrevistar. Es verdad. Pronto. Estamos aún sabemos personas que nos interesa. Tenemos que empezar a ver cómo y cuándo y tal, y no prometo fechas, pero vamos a empezar a hacerlo. Y Sky técnicamente va a ser nuestra primera compositora entrevistada. Bueno, qué ilusión. Uy, qué Sí. bien. Tú no la vas a Qué entrevistar, sin embargo. No, No te traje. no me prepara esta entrevista. Pero yo tengo aquí una lista de preguntas que te voy a hacer sobre tu pieza. La primera ya me la has respondido. ¿Cómo nace esta Sí. composición? Nace de una búsqueda por intentar hacer algo contemporáneo. Sí. Pero más allá de esta pieza,
¿Cómo es tu proceso creativo normalmente? ¿Es muy diferente a lo que hiciste aquí? Porque aquí buscabas una cosa concreta que era alejarte de lo que haces normalmente. Sí. Entonces, ¿qué haces normalmente? Yo lo que hago normalmente, como me ha dicho siempre un profesor de aquí, cosas muy bonitas. Melodías muy bonitas, muy cantables. Vale. Pero Y sí a partir que, de eso, las estructuras o... sí, o sea, a mí lo que me gusta siempre es, suelo pillar un bucle de 2, 3, 4 acordes como muchísimo. Como muchísimo 4, no, no suelo pillar más de ahí, pues porque no me gusta. Sí, sí, sí. Y de esos 4 acordes te saco toda la pieza, ¿no? Que es algo que es lo que yo siempre he hecho por ahí un poquito. Escojo 4 acordes y van evolucionando, va evolucionando las melodías, la armonía siempre se mantiene más o menos igual. Hmm. Y de esos 4 te saco 3, 4, 5, 10 minutos los que se pidan, ¿no? Un poco la canción. En general, pues lo que hago es eso. Bucles pequeñitos, todo muy estático a nivel de armonía. A nivel... Pueden ser cosas mucho más lentas, mucho más rápidas. Eso sí que tengo un poco de todo, según lo que pida el cuerpo en ese momento. Pero sí, sobre todo es eso. También trasteo un poco con todo el tema de rock metal. Eso también lo sabes. Sí. Estuviste. Pero a la hora de componer, por ejemplo, orquestalmente, Hmm. ¿trasteas también un poco con eso? Procuro hacerlo. Sí, Dentro de mi bucle, eso sí. sí. Bueno, es que escucháis esta pieza y quizá no queda claro, porque yo no creo que nadie lo pueda intuir, que tú eres una persona que viene del metal y cosas de estas. Y cuando digo guitarrista, aparte tú seguramente lo tocas cualquier cosa, pero has tocado mucho metal y has sido bajista y tuviste un grupo Sí. de rock que fue bastante exitoso, o sea, O sea, viajasteis... yo vengo mucho esto del metal duro, también rock y Exacto. metal japonés, pero sí, yo estoy muy metida en metal duro, black metal y estas cosas. Y acabas haciendo aquí cosas tonales, Sí. bueno, no que no sea tonal, pero que estás haciendo Pero bueno, otro rollo cosas muy distinto. tonales, tranquilas, minimalistas incluso, que buscan el detalle, o sea, es música que funciona de pequeño, Sí. ¿sabes? No funciona a lo grande como a veces el metal, necesitas mucho volumen para que funcione. Exacto. Esto todo lo contrario, aquí partes Exacto. de lo pequeñito. Pero es bastante interesante que hayas partido de ahí. Sí, no sé, es que me gusta mucho. Me gusta mucho como cuando es piano, orquesta, todo este tipo de instrumentos me pide mucho Ya. la calma. ¿Qué costó con esta pieza? Obviamente me has dicho que te costó encontrar que fuera contemporáneo y tal, pero más allá de eso, ¿qué encontraste? Ostras, es que no sé cómo unir estas dos secciones, no sé cómo finalizar. ¿Hubo algún problema? Sí, o sea, pero tuve el problema, pero que luego hablándolo con un profesor me dijo, confía más en ti misma. Ah, esa es una buena moraleja. Y dije, pues venga, ¿por qué no? Porque sí que notaba lo que he dicho, ¿no? O sea, sobre todo en el segundo momento se nota mucho más. Que es un motivo que está en el piano, de repente entra otro, se cambia de sección, pero no hay nada que lo hile. No hay nada que esté hilado. Me gusta mucho el cambio, ¿no? Brusco. Y me costó convencerme a mí misma de que eso estaba bien. Creo. O sea, estuve 2, 3, 4 días hablando con ese profesor por mail porque digo, es que igual esto lo van a valorar mal, porque claro, va a parecer que no sé hacer esto, que no sé hacer lo otro, que no sé qué, que no sé... O sea, ya entiendo. Es que a veces la uno pieza compone... en sí no me costó tanto hacerla, sino creo que me fluyó mucho, fluyó muy, muy fácil, pero el creérmela yo creo que es lo que más me costó, ¿eh? Ya, porque igual tenías que validarte a ti misma, o sea, por gusto. O sea, a ti te gustaba eso, pero tenías que validarte que realmente estabas eligiendo eso porque te gustaba. Sí. No porque diera la sensación desde fuera, ha puesto 3 acordes porque eso solo sabe 3 acordes. Tú puedes poner los que quieras. Sí, bueno, y de hecho en esta es que, sobre todo en el segundo movimiento, no pensé en ningún momento que hubiera ningún acorde. Bueno, es que también eso es otra cosa, pero cuando escribimos música clásica orquestal, algún día lo hablaremos en detalle, pero no sé tú, pero yo no suelo pensar en acordes como tal. Ya, ¿ves? Yo ahí sí, cuando compongo sí. Sí, siempre. O sea, de normal, en esta es la única que no. De normal lo que pillo son mis bucles de 4 acordes y desde eso lo hago todo. Yo suelo ir más por una nota y luego voy poniendo notas encima, pero no pienso como este es un acorde. No, voy pensando. Quizá lo pienso más horizontalmente. Aunque tampoco te diría que es que creo que no lo pienso. Pero bueno, eso ya hablaremos, que yo a veces no sé si sé componer. Pero bueno. Claro, esta es una de las primeras obras. Te han estrenado varias obras a ti, pero de hecho bastantes. Y en directo también. Pero
esta es la primera que te estrenan en orquesta. Usted sí. Que la orquesta es todo un tema. Componer para orquesta es una cosa. Que una orquesta te interprete una pieza es muy distinto. Hemos hablado en algún momento de la diferencia entre la interpretación MIDI y la interpretación en vivo. Cárnica. Cárnica. ¿Qué recuerdas que fue difícil conseguir que la orquesta hiciera? ¿Qué problemas hubo? Problemas que hubiera habido con cualquier orquesta, no lo digo por esta en concreto, pero no sé, por ejemplo, que igual tú esperabas una cosa de un instrumento y no la hacía, o que te dijeron, a veces hay experiencias, no fue el caso, pero hay orquestas que tienen intérpretes que son muy elitistas y dicen, yo esto no lo voy a tocar, esto es muy difícil. Cuéntanos un poco tu experiencia con la orquesta. Pues me sorprendió, ni para bien ni para mal, me sorprendió porque no me lo esperaba que la marimba sonara tantísimo. Es verdad, está muy presente. ¿No la imaginabas tú tan fuerte? No es que no la imaginase, es que en el dórico no sonaba tan fuerte. O sea, no tenía la concepción de lo fuerte que llegaba a sonar una marimba. ¿Y planteaste cambio de baqueta? No, lo que hablamos con Broniman, lo que hablé fue de bajarle la dinámica. Simplemente, y eso ya fue suficiente para... Y aún así se oye bastante, pero mucho menos que en el primer ensayo, que me quedé como, wow. Ya, bueno, es que aquel primer ensayo fue bastante... Y yo creo que también una de las cosas que costó un poquito, pero que luego lo hicieron súper bien, es el que tuvieran ese estatismo. Vale, ¿eso costó tenerlo? Sí, al principio sí. Porque de hecho me lo preguntó, justamente, en plan, que aquí dice, aquí esta dinámica y ya está. Y digo, sí, o sea, lo más estático posible cada sección. Es muy difícil. A mí, como intérprete, me cuesta muchísimo. Si tengo una línea ascendente, no hacer un crescendo me cuesta. Y no sé hasta qué punto es una cuestión de técnica o cultura musical. ¿Sabes qué quiero decir? Yo creo que un punto de cultura es que es relativamente normal que vayan así, al menos Occidente. Ya. Funcionan muy así. así. Es que lo excepcional es lo contrario. Pero la línea de piano hace el tu. Eso es plano, no hay dinámicas. Tiene que mantener la pianista, así que la pianista la verdad que lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy, Pero muy también bien. creo que ya partía de que estaba bien compuesto, porque lo construyes de una manera que se escucha siempre y no recae en la dinámica. Tú lo has dicho ahora, le pediste una dinámica y se escucha siempre. Sí. O sea, eso es componer. ¿Sabes? O sea, no, Sí. no es interpretar, eso es... A ver, también es interpretar, obviamente. No quiero claro. quitarle mérito a la persona, pero que eso es haberlo pensado de una manera que funcionara ya en el papel. Sí, claro. Porque o sea, si no... que todos los elementos se puedan oír dentro de ese estatismo, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí por ejemplo me sorprendió para bien que el último momento, pues los últimos 4 o 5 minutos, la pianista que solo hace eso, es que está todo el rato en bucle con eso. Es muy difícil también el sistema pam, súper exacta con esas corcheas, lo hizo súper bien. ¿Te quedó alguna espinita? No, me gustó mucho el resultado. ¿Quedas satisfecha? Qué Sí, bonito. No, la verdad yo siento que deberías estarlo. Me sorprendió para bien en general y muy, muy, muy contenta de cómo salió, la verdad. Y para acabar, pero porque, o sea, es una pregunta que yo creo que da para rato, pero bueno. ¿Cómo afecta esta composición, por una parte, a ti como persona y por otra parte, a ti como artista, a la hora de decir las siguientes composiciones? ¿Buscas hacer cosas similares? ¿Has conseguido hacer cosas más similares? ¿Te interesa, siquiera, acercarte a lo que ya hiciste? ¿La ves como... Qué mal que me tocaran esta, pudiendo haberme tocado una que era mucho mejor? Qué bien que me la tocaron, es la mejor. ¿Cómo lo vives tú? Igual es un poco personal, pues. No, pero creo que depende. Claro, que la respuesta puede ser un poco ambigua. Creo que fue la obra correcta para que tocaran. Vale. Porque yo que me muevo siempre en esos bucles, canciones más o menos cortitas y demás, igual no hubieran sido la más adecuada para tocar. Ya. Porque son piezas que igual perfectamente las podría interpretar una librería virtual y ya sonarían espectacularmente bien. En cambio, esta creo que gana mucho así. Y en ese aspecto, súper bien. ¿Cómo me ha afectado, ¿no? ¿Cómo la veo? Para mí es un poco, sí que tiene ese punto de... Creo que gracias a esta pieza empecé a buscar más cosas. ¿Fue un punto de inflexión? Yo creo que sí. Quizá también más por lo que te dijo este profesor, confía más en ti. Tú puedes confiar lo que quieras, pero en el momento en el que te validan
invitándote a un sitio a que te lo interpreten, eso te dice, estás haciendo las cosas bien hasta cierto punto. O sea, que Claro. supongo que también te animó a continuar por ese camino. Claro, o sea, por un lado me animó. Es cierto que no te seleccionen no quiere decir que lo hagas mal. Ni mucho Lógicamente, menos. al final hay mucha competencia y seleccionan lo que ellos consideran Obviamente, más adecuado. ese es el tipo de cosa que estamos siempre intentando trabajar. Saber que una Claro. cosa no es la otra. Claro, entonces hay muchos factores, ¿no? Pero, claro, lógicamente te dan Cuando tu es autoestima. positivo, es Claro, que te ayuda seleccionen y bastante. dices, hostia, todo lo que he hecho está guay. Voy a seguir por ahí, ¿no? Sí, ya no tanto seguir por esa línea, que yo de ahí no me... O sea, mi religión es esa. De este barco no me va a bajar nunca nadie. Te vas a bajar algún día, ya verás. ¿Quién sabe? Bueno, nunca digas nunca, ¿no? Pero O vas a estar dispuesta a bajarte. O sea, no que tengas que cambiar, ¿eh? Pero tanto que dices tú que no te vas a bajar del barco, te vas a bajar. del barco de lo bonito no, creo. Sí, de lo- yo creo que sí. de- Yo creo que algún día de- sí. Del Solo- experimentar, sí. Solo por karma, de decir que no te vas a bajar, te vas a, te Me va vas a tocar acabar- bajarme, te, ¿no? te van a tirar, yo te voy a tirar. No me tires ya, que estoy muy bien ahí. No, pero sí, o sea, eso te da el chute de autoestima, lógicamente. Y sí que creo que eso me cambió un poco la perspectiva, ¿no? Porque Ya. cuando hablaba con el profesor y le dije, es que no sé qué es contemporáneo. ¿Qué es? ¿Cómo lo defino? O sea, te puedo definir romanticismo con una serie de reglas perfectas. Pero Romanticismo. lo contemporáneo, ¿cómo lo defino? O sea, ¿qué, Muy complicado. ¿qué cosas definen que algo eso no es contemporáneo, ¿no? Que algo eso no es barroco, hay unas cosas que lo definen. Te Sí. podrá gustar más o menos, pero eso es lo que es. Y si lo haces, haces barroco y si no, no. Sí, sí, sí. A partir de ahí, y eso no es malo, ¿eh? Lo mismo con el pop. El pop es pop por una serie de razones, Claro, pero lo claro, contemporáneo creo que es mucho más difuso. Y claro, él me dijo, me acuerdo que me dijo, ¿qué es eso que no es contemporáneo? Me dice, yo creo que nadie lo sabe. Y lo importante es que hagas algo con la intención de que sea contemporáneo y por lo tanto salgas un poquito de ciertos clichés o de ciertas formas de componer, ¿no? Sí. Yo creo que la evasión de clichés es la más... Y yo es lo que busqué. Dije, bueno, voy a no pensar en acordes, voy a no pensar en ciertas resoluciones o ciertas melodías, pensé otra forma, me gustó y eso ahora lo estoy llevando a otras piezas. Que sí que van en una línea creo que muy contemporánea, pero siempre con ese punto tonal que a mí me gusta, que suene, ¿no?, bonito, entre comitas, entendedme. Pero luego también aplicado a piezas que igual, pues no estarían dentro de lo contemporáneo, pero les busco otro prisma también, otros factores que igual no lo hubiera pensado en ese momento. Bueno, yo te tengo que decir que esta me parece una de las mejores piezas que he escuchado tuyas, pero que ayer mismo escuché una pieza de las más recientes tuyas y me pareció también impresionante. Hace poco me enseñaste una serie de miniaturas, creo que eran 7 piezas cortas y una en concreto de ellas que seguramente tocaremos en aquellos conciertos que haremos en febrero y marzo. Ah, las de piano. Sí, Chono Yume creo que se llamaba. Sí. Impresionante también, o sea que no cayó el mito con esta pieza, ¿sabes? No, ahí lo que intenté, claro, pues estás de piano, llevar un poquito, vale, pues eso, lo que te decía, confiar un poco más en mí misma y decir, bueno, pues ahora esto que he llevado aquí, ¿no? De esta una cosa más minimalista, ¿cómo lo puedo llevar a esto? Y es un poco lo que hice en las piezas de piano, esos bucles, o lo que hicimos para el ensemble Pierrot. Claro, Que cogí 5 notas y iba cambiando de centro tonal cada 2 compases. claro. Pero con mis 5 notas que me gustaban, Sí, simplemente sí. lo trasladaba, ¿no? Y no sé, yo creo que esta para mí fue un punto de inflexión. Me alegro muchísimo entonces de haberla elegido. Y para bien. Sí, obviamente. Un punto de inflexión y para bien, ¿A por partir suerte. de aquí en caída? No. A partir de aquí ya solo vamos para mal. Pues no sé si hay algo más que te gustaría añadir. No lo sé. No lo sé. De la pieza en sí, que la escuche la gente si os apetece y Dadle un poco de amor en el si os gusta, en el pues vídeo. oye, para vosotros está ahí. y ya está, simplemente... Bueno, una pieza que yo creo que me lo pasé bien haciéndola. También que creo que es lo Yo me la importante. pasé bien escuchándola. Eso me alegra, Jan. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues hasta aquí este episodio dedicado a Sky y a su composición Thoughts, de 2 movimientos, publicada el 3 de mayo de 2024. No sé si dije el año, de hecho, 2024. Sí. Vale, perfecto. Hace 2 años ya casi, ¿eh? Sí, con la tontería. Nos vemos la semana que viene, en el próximo episodio. Y pronto, el 26 de febrero, en el En Navas. Jardín Cívico, Centro Cívico, Centro Cívico de de Navas. Navas. Y más adelante, El 12 de marzo. 12 de marzo, en Sagrada Familia. Os recordamos que haremos este mismo formato, pero además de hablaros de piezas,
interpretaremos piezas. Así que podréis criticarnos en vivo, podréis preguntar en vivo. Sí, los que vengáis podéis preguntar en vivo todas las dudas que tengáis. Exacto. Y lo grabaremos Sobre música, igualmente para el dudas. resto, ¿eh? Sí, esa es la intención. La intención es grabarlo para que el resto lo podáis ver. Así que, bueno, sí o sí, nos vemos de aquí poco. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani.